Empezamos una nueva emisión de Café Mercosur, este encuentro semanal en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y desde San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales Facebook y Twitter también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, semanita agitada que hemos tenido, la que ha pasado, ¿no? Sí, este fin de marzo, principio de abril fue bastante surtido. Vamos a comenzar entonces con una noticia de aquí de Brasil, en nuestra sección de terror. Se refiere al gobierno Temer, que indirectamente defiende el uso irrestricto de lo que aquí se denomina la conducción coercitiva, o sea, de que te lleven a declarar en la indagatoria, ¿no? Forzosamente. Exactamente, que te hagan declarar. En castellano sería como la declaración indagatoria forzada. Sí. ¿Qué ocurre aquí? La UAB, el Colegio de Abogados de Brasil, ¿no? La Orden de los Abogados de Brasil, pidió que el Supremo Tribunal Federal se manifestase acerca de la constitucionalidad o no de esta conducción coercitiva, ¿no? De esta declaración indagatoria forzada. Y en ese caso la Abogacía General de la Unión, que es un órgano del Estado, Osvaldo, que es parte necesaria porque presta consultoría y asesoramientos jurídicos a los órganos del Poder Ejecutivo, e inclusive tiene la obligación de defender al Poder Ejecutivo cuando éste sea parte, ejerce, digamos, la representación judicial y extrajudicial de todo lo que aquí se denomina del país, ¿no? Sí. Tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Entonces le tuvieron que correr vista, lógicamente, y él tuvo que manifestarse. Se expidieron. Claro, que expedirse, ¿no? Y por determinación del presidente Temer, la Abogacía General de la Unión se manifestó a favor de la conducción coercitiva. ¿Cuáles son los elementos jurídicos acá del tema? Y es que el Colegio de Abogados de Brasil dice que es una especie de como de secuestro, ¿no? Porque a la persona la llevan a declarar sin que la hayan intimado antes, como pasó con Lula, por ejemplo, que llegaron a las 6 de la mañana a un operativo de vehículos de la Policía Federal, entraron en la casa, le requisaron todo, le llevaron todos los aparatos electrónicos. Lo mismo hicieron, como habíamos visto en los programas anteriores, con el periodista, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, el bloguero era, ¿no? El bloguero. Parecería que el destino de estos tendría mucha relación con el tema del lavallato para poder justificar todo este tipo de medidas que se estaban tomando en ese sentido, ¿o es demasiado lo mío? No es solamente con lavallato, Osvaldo, aunque normalmente es, digamos, una forma de accionar más corriente en la operación lavallato, pero otros jueces han decidido hacer lo mismo. En realidad es un poco un abuso de autoridad. Acá no hay una ley de abuso de autoridad, se está sancionando hace como 2 años que se negocia y no sale. Según lo que dice la UAB, ¿no? El Colegio de Abogados aquí de Brasil, es una forma de abuso de autoridad. Ha ocurrido inclusive en otro caso donde a un abogado lo han llevado coercitivamente a declarar y él no era el imputado era un homónimo, una persona que se llamaba igual pero que vivía en otro lado. Y estuvo 6 horas en la policía. La esposa abogada solo consiguió que la Policía Federal lo dejase libre cuando a través de una red social de trabajo, el LinkedIn, pudo demostrar que eran homónimos y que el juez que emitió la orden no se había tomado el trabajo de verificar si era la residencia correspondía con la persona que estaba citando. Y decir que era alguien que tenía conocimientos legales, diríamos que no era un lego en la materia, y sin embargo lo mismo no pudo evitar que se lo mantuviera detenido todo ese tiempo sin ninguna imputación en principio, solamente para que declare. Sí, solamente para que declare, Osvaldo, como lo has dicho perfectamente. Y bueno, ¿y qué es lo que dice la Abogacía General de la Unión? Que la conducción coercitiva no es ninguna restricción a la libertad. No.
horas y horas y horas en poder del Estado sin poder moverte incomunicado, no es ninguna restricción a la libertad. Bueno, Sí, que aparte tampoco, o sea, tendría ningún fundamento en la imputación de un delito, solamente te traerían para que declares, realmente sería violatorio de la libertad individual. y además otra de las cosas que decía el exordio, ¿no? Del Colegio de Abogados era que era una especie de prisión preventiva decretada de así medio que por más que sea por corto periodo de tiempo. Bueno, la Abogacía General de la Unión dice que no y que al contrario, inclusive podría llevarse a una persona a la fuerza o podría significar el delito de eventual de desobediencia si no va. Claro, si no va cuando es intimado, no así de primer momento. Y bueno, acá hay una cosa que es interesante, que esto está en contra de lo que dice la Constitución Nacional, del derecho a declarar o no declarar, y además con la garantía de no producir prueba en su contra. Si yo no quiero declarar, bueno, no voy, no declaro. Si yo soy el imputado, no tengo por qué. No, si no estoy obligado a declarar, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo, dice la Constitución argentina. No sé si Igual, la igual, se dirá lo mismo. igual, Sí, porque en ¿no? realidad la Argentina está copiada de la Constitución de Estados Unidos, así que supongo que debe haber varias. Y bueno, y vamos a ver qué resuelve, ¿no? Es una de terror, porque todavía tiene que apreciarla el Tribunal Federal, ¿no? Superior Ujú, Tribunal el Federal. Tribunal Superior. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, de Brasil también tenemos la de Terror 2. Esta tiene algunos ribetes un poco cómicos, digamos, Osvaldo, Sí. que es lo que ha dicho un juez de el primer tribunal civil de Piracicaba, que el Partido de los Trabajadores no tiene derecho a que se lo indemnicen por daño moral porque están sucios y no tienen moral. Sí, porque son inmorales, entonces no se lo puede Más o menos es lo que ha dicho este este, juez. claro. ¿Cuál fue el caso? Bueno, hubo en un correo de lectores del periódico de la ciudad, alguien sin ningún tipo de vinculación con lo que estaba opinando, ¿no? Dijo que el partido, que era todo culpa de los fascinerosos pertenecientes al PT, al Partido de los Trabajadores. Entonces, el Partido de los Trabajadores pidió una indemnización, porque cómo alguien puede insultarlo de esa manera sin ningún tipo de vinculación con el caso ni con nada, ¿no, Osvaldo? Sí, 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 simplemente que ensucia todo el partido, diríamos. Y el juez que cómo resolvió. El juez se hizo el pícaro, lleno de ironías, dijo que bueno, que el Partido de los Trabajadores en ningún momento participó de tratativas criminales y abusivas, todo con ironía, ¿no? Y fue bastante, inclusive hasta faltando un poco el respeto, ¿no? Y condenó al autor, ¿no? A pagar un real de Indemnización. indemnización al Partido de los Trabajadores. Claro. Ahí Claro. el Partido de los Trabajadores apeló, lógicamente, el Tribunal de Alzada le dio la razón, le pidió al mismo juez, Velioneto se llama el nombre del juez, que dicte nueva sentencia y acá el juez Sí. no modificó su sentencia, se mantuvo en la misma, pero con otros criterios. Fue un poco más criterioso, un poco menos, no hubo ironía, fue más serio, pero dijo que en realidad el Partido de los Trabajadores no merecía que lo indemnizaran porque él no demostró que entre sus cuadros no había delincuentes. ¿Se entiende? ¿Cómo sería? A ver, ¿y él no demostró? O sea, el Partido de los Trabajadores Sí. no merece indemnización porque no consiguió demostrar que entre sus cuadros, entre sus militantes, no había delincuentes. Ah, está bien, no demostró que no había delincuente. La prueba negativa tiene que mostrar que no hay delincuente. Eh, de todas maneras, ¿de dónde es el Tribunal Este de Justicia que falló? Es de una ciudad acá del interior de San Pablo llamada Piracicaba, bastante conocida acá del interior. Justamente, no es un tribunal, diríamos, de un lugar perdido en el Brasil, sino que es de cerca de San Pablo, o sea,
que esto parecería que fuera fruto del delirio de algún juez, pero un juez de una ciudad de uno de los estados más importantes de Brasil, sino el más importante, San Pablo. No, y de una región productiva bastante fuerte con relación a la caña de azúcar, a la agroindustria y todo ese tipo de cosas. No pienses que es un pueblito perdido en el medio del Amazonas despoblado. No, estamos hablando de... O sea, ya estaría mal en ese caso. Peor está todavía en un lugar así que está tan cerca del poder. Realmente a veces los jueces tienen como como se sienten que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, Osvaldo, te propongo entonces que ahora escuchemos un tema musical y después continuamos. ¿Qué te parece? Sí, dale. ¿Qué vamos a escuchar, Ramiro? Vamos a escuchar el tema La puerta de atrás del grupo uruguayo No te va a gustar. A ver, vamos a escucharlo. Nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Nos marean y nos mantienen en vilo, no nos muestran nunca la puerta de atrás. Mientras tanto peleamos buscando la razón. Y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar. Mientras tanto peleamos buscando la razón, horas y horas, nosotros toman el vino de la especulación, con el que nunca vamos a brindar. A los dueños no los nombran, lo que falta es lo que nunca va a llegar. La nariz contra la alfombra, ni nos matan ni nos dejan levantar. Llegar, la nariz contra la alfombra, ni nos matan ni nos dejan levantar. Me niego a que me mientan en vivo, en la cara, ya no los quiero ver más. Son escudo de quien maneja los hilos, no nos muestran nunca la puerta de atrás. A los dueños no los nombran y ya no los quiero ver más. Que se queden con la alfombra y con la puerta de atrás. Bueno, Osvaldo, continuamos entonces con con nuestra sección, ¿no? Vamos a ver una adentro que también viene de Brasil.
Hoy están copando el programa, Ramiro, desde Brasil, ¿eh? Sí, 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 sí. Y esta es una buena noticia, en realidad. El Ministerio Público Fiscal de Mato Grosso, de do Sul, que es un estado lindante aquí con Paraguay y con Bolivia, que estaba pretendiendo hacer una cárcel especial para los delitos de corrupción y crear un museo de la corrupción. Supuestamente, de acuerdo al Ministerio Público Federal, Brasil, por haber firmado un convenio marco en contra de la corrupción, estaría obligado, digamos, a hacer este museo para poder combatir mejor la corrupción, ¿no? Bueno, qué bueno que hice un museo y no una escuela de corrupción, por ejemplo. Porque según el ítem A de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la finalidad de la convención es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficazmente y eficientemente la corrupción. Entonces, con un museo se combatiría supuestamente, en lo que dice aquí mi tocayo Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida, con un museo de la corrupción se podría combatir la corrupción. El Tribunal de Apelación le dijo que era artificial este entendimiento y que realmente estaba forzando mucho las interpretaciones, y por eso definitivamente le ha dicho que no. Y bueno. ¿Al museo y a la cárcel, o solamente al museo le dijo que no? A las dos cosas, al museo y a la cárcel. Además, el dinero iba a salir de un fondo que es el FUNPEN, que es el Fondo para la Construcción de Presidios. ¿Te acordás que habíamos hecho todo un programa? Sí, hablamos sobre los presidios en Brasil, sí. Y que está muy precaria la situación y todo ese tipo de cosas, están todas las cárceles superpobladas, y como si fuera poco vamos a sacarle dinero para hacer esto. Aparte, me daría la impresión, un poco interpretando la Constitución argentina, sería que casi crearía una cárcel específica para algún tipo de delito y no estarían todos en las mismas condiciones. Me parece que hasta sería, no sé si hasta inconstitucional hacer una cárcel para este delito. Sí, está bien interpretado, Osvaldo, va un poco por ahí. Pero además, ¿por qué hacer un museo por la corrupción? ¿Y por qué es el Ministerio Público Federal el que propone hacer esto? Y porque hay toda una tendencia de darle publicidad a todo lo que sea la corrupción. Y ahora, después vamos a hablar específicamente, pero ahora me gustaría asociar esta idea de hacer un museo para que la gente visite y vea cómo es la corrupción, ¿no? Y imponerlo como que fuera el gran problema nacional, la corrupción, con una película que se está realizando ahora, que se llama La Ley es para Todos, donde supuestamente, por lo que se conoce, se elogia la actividad de los fiscales del tribunal que lleva adelante la operación Lavallato, e inclusive, según lo que se comenta, los audios que se han conseguido filtrar por ahí de algunos productores y todo eso, se han filmado en la propia Policía Federal de Curitiba. Han cerrado la Policía Federal para que pudieran filmar. Hay denuncias muy graves, principalmente de los diputados del PT, Valdir Damus y Pimenta, y otros más, de que se les ha privado la dignidad a los presos porque se les permitió a los actores ver la celda donde estaban los presos. Inclusive hay una denuncia bastante grave porque la Policía Federal, cuando realizó la conducción coercitiva el día 4 de marzo del año pasado, ¿te acordás, Osvaldo, que hablamos del tema? El juez Moro prohibió que se filmase la conducción coercitiva. Y no solo que se filmó, como que ahora le pasaron las imágenes a esta empresa que está haciendo, a esta productora que está haciendo la película. El abogado Zanini, defensor de Lula, le pidió al juez Moro que no dejen que se utilicen esas imágenes que fueron obtenidas, sino ilegalmente, por lo menos, más allá de lo que el juez le permitía. El juez les prohibió que filmasen y ellos lo hicieron. Entonces el abogado Zanini le pidió al juez Moro que no dejase que esas imágenes reales se utilizasen
en la película. Que, claro, no solamente porque se ve la cara de Lula, porque se ve la intimidad de Lula, se ve la cama porque fueron las 6 de la mañana, ellos estaban en paños menores, Osvaldo, todo eso está filmado. O sea, está filmado. Y aparentemente aparecería en esta película, Ramiro. Sí, según la revista Bella, aparecería en la película. Y el juez Moro ahora dice que él no puede prohibir que aparezca en la película porque eso sería censura. El mismo que dijo que no se filme. Exactamente. O sea, el mismo juez que por el principio de la publicidad de los actos y porque el público tiene derecho, fue el que filtró las escuchas ilegales entre Lula y Dilma, ahora es el mismo que dice que no puede ir contra una cosa que él mismo había dicho en el mandato, publicar, ¿no? O sea, porque supuestamente eso sería censura. O sea, la intimidad acá de los imputados parece que queda en un segundo plano, ¿no? Lo que interesa realmente es la publicidad de las operaciones. Entonces, es muy sugestivo, ¿no? Que el mismo Ministerio Público, que algunos dicen inclusive que hasta está recaudando fondos porque no se sabe quién que está produciendo esta película, y que presta su sede, que no trabajan por esos días para que los actores puedan trabajar, que inclusive algunos miembros de la Policía Federal habrían trabajado para esta película, la vamos a ver cuando salga, que va a ser más o menos en julio, va a estrenar, y que parece que usó los propios vehículos del Estado, de la Policía Federal, para transportar a los actores entre San Pablo y Curitiba, y que, o sea, que digamos abocada de lleno a esta producción en la cual se habla bien de ellos, es la que, por otro lado, quiere construir un museo de la corrupción. Ramiro, ¿y se filmó en la fiscalía, diríamos, o también en la unidad penitenciaria o en la propia celda estas cosas? Se filmó, también se filmó en la celda. No se filmó en la celda que estaba al lado de la de Cuña, donde estaba Cuña. Ajá. Porque vos sabés que hoy estaba escuchando un programa donde hablaba alguien que hace policiales acá en la Argentina y él decía que acá él que ha entrevistado a algunos detenidos en la propia unidad penitenciaria, pero dice que nunca, por respeto a la intimidad, nunca jamás autorizan que se filme dentro de la propia celda. Dice, siempre se tiene que, en respeto de la privacidad del detenido, ¿no? Nunca se permite eso. Bueno, que es lo que debería haber ocurrido aquí, Osvaldo. Por eso te digo, más chocante, o sea, muy chocante, ¿no? La decisión, porque parece que con que estuviera detenido ya carecería de todo derecho, de toda intimidad. Sí, inclusive uno de los actores quería ver a Marcelo Debrecht y los llevaron a que lo vea. O sea, como si fuera a exponerlo ahí, ¿no? Sí, como si fuera un animal de circo, un animal de zoológico, diríamos, para que lo vea. Son las palabras que utilizan los denunciantes, Osvaldo, como si fuera un animal de zoológico. Realmente. Como si fuera un animal de zoológico. Son las palabras que que están utilizando los diputados que están denunciando este accionar, ¿no? Que poco interesa la intimidad de las personas, ¿no? En estos casos. La intimidad y la dignidad de las personas. La dignidad, sí, más aún que la intimidad, la propia dignidad. Lo tratan como si fuera el hombre elefante, sí, de la película inglesa. Bueno, Osvaldo, antes de empezar a hablar de Argentina, ¿qué te parece si nosotros hacemos otra pequeña pausa musical? Y empezamos a hablar de nuestra justicia, ¿no? Específicamente de Bonadío y este procesamiento a Cristina de Kirchner y toda esta... Procesamiento que posteriormente se declaró incompetente, ¿no? Entonces, ¿qué vale el procesamiento que dije? Dale, ¿qué nos toca? ¿Qué escuchamos, Ramiro? Y bueno, Osvaldo, ya que estamos hablando de Brasil, vamos a escuchar a un cantante brasileño llamado Gabriel El Pensador y un tema ¿Hasta cuándo? Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea,
Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que programado é você. Acordo que tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, com onde arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego, me mato de tanto ralar. Acordo pensando no Deus, que sempre tem tempo pra raciocinar. Não peço arrego, agora que eu chego, se eu fico no mesmo lugar. Brincando que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra e terra, sem renda, se renda. Não, não, até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Bueno, Ramiro, ahora nos toca el siempre bien ponderado juez Claudio Bonadío, que ya se está haciendo un partícipe habitual de nuestro programa, ¿no? ¿No es así, Ramiro? El inefable. El inefable, sí, el incontrolable, diríamos, que en este caso lo traemos a colación porque ha procesado a Cristina Kirchner en la causa Los Sauces, con la particularidad que luego de procesarla se declaró incompetente. ¿Cómo fue el fallo? Bueno, el juez Bonadío, como no encontró evidencia de que la familia Kirchner hubiese concretado alquileres ficticios ni alquileres a valores que no eran de mercado, y no detectó pagos en efectivo, como él en algún momento deja traslucir, aunque nunca lo comprueba, ya que todos los pagos que se realizaron a la sociedad Los Sauces fueron a través de cheques y depósitos bancarios. Pero ¿qué recurrió para poder procesar a Cristina Kirchner, a sus hijos y al Máximo y Florencia Kirchner y las empresas del Grupo Báez también, ¿no? Como integrante de la asociación ilícita. Fueron 18 personas, ¿no? Que le imputó, ¿no? Sí. También es persona del Grupo Báez y también Cristóbal López. Está bien. Cristóbal López y del Grupo Indalo. Sí, todo metió en una bolsa a todos los que él consideraba que tenían alguna razón para ser procesados, los procesó, pero para llegar al procesamiento tuvo que
diríamos, tergiversar algún tipo de prueba, porque entre los allanamientos que produjo, encontró que todos los allanamientos a todas las viviendas que habían alquilado, había gente que las habitaba, por lo cual el contrato era cierto, no había un contrato fraguado, no eran viviendas vacías, ¿no? Entre otras cosas. Después también otra de las pruebas que estuvo produciendo fue pericias que realizó, pero las pericias no las hizo con peritos oficiales, sino con organismos del Poder Ejecutivo. Con el Tribunal de Tasación del Estado. Claro, del Poder Ejecutivo, dependiente del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Sí, y por lo mismo que lo habían retirado de la causa Otesur, produjo pruebas sin el control de la defensa. O sea, sí, pero eso ya es un mecanismo habitual en el Bonadío. Un modus ¿no? operandi, ¿no? Un modus operandi que tiene en sus causas, sobre todo cuando se trata de los Kirchner. Él tiene algunas ciertas libertades para la producción de la prueba. Inclusive la única operación que encontró que se hizo en efectivo fue la compra de una propiedad de Florencia Kirchner en calle San José, en Buenos Aires, que en realidad no se realizó en efectivo, sino que está comprobado que los Kirchner tenían un plazo fijo. Y te acordás que en esa época, hace unos 3 años atrás, estaban los sedines, Sí. que eran unos bonos que se utilizaban, que uno tenía un depósito bancario, entonces era como una especie de blanqueo, diríamos, daban unos sedines y eso se puede usar para pagar propiedades, como especie de un valor dólar. Bueno, y ella lo que hizo fue comprar con el plazo fijo los sedines y con eso realizar la operación inmobiliaria. Y así está comprobado y así figura en toda la documentación. Pero él entendió que como no estaba realizado por transferencia, se usó efectivo. Otras cosas que descubrió, interesantísimo, es que estaban faltando algunos contratos de alquiler y que otros contratos de alquiler solo tenían la fotocopia. Cuando la defensa le dijo que esos contratos de alquiler estaban en otra causa que estaba siendo investigado por el mismo objeto, o sea, una cosa tiene que quedar en claro, que esta causa Los Sauces la inventa cuando a él lo sacan de la causa Otesur que la sigue Ercolini, ¿no? Sí. Y la denunciante serial, Tolvícer, que estaba aportando pruebas a la causa, estaba por lo menos aportando elementos a la causa de Otesur, misteriosamente deja de aportar a la causa Otesur y inicia junto con Bonadío, que también está acusado por el hecho de que manipulan el sorteo, todas las causas contra Cristina parece que le tocan a Bonadío, para crear esta nueva causa, ¿no? O sea, es una causa, como decía Zaffaroni, una causa clonada. Acá esto es gravísimo, porque esto va en contra del principio del non bis in idem, ¿no? Nadie puede ser juzgado por el mismo hecho 2 veces. Y aquí está ocurriendo esto, ¿no? Y no nos olvidemos también que vuelve a caer entre todos los delitos del Código Penal, ¿por cuál te parece que es procesada Cristina Kirchner? Asociación ilícita, claro, ¿no? Asociación ilícita, como siempre, un delito de por sí cuestionado la existencia en nuestro Código Penal, porque el origen de este delito era para la persecución de los sindicatos y los partidos de izquierda que decían que se reunían para constituir una asociación ilícita. Era una manera de perseguirlos de manera indirecta y es el que están utilizando ahora en este tipo de figuras para siempre caer con el gobierno anterior. Situémonos en el tiempo, estamos hablando del principio del siglo XX, cuando en la promisora inmigración que llegó a la Argentina, llegaron obreros concientizados con los ideales socialistas o anarquistas que las clases dominantes no querían. Entonces ellos invierten en los principios del derecho penal y en lugar de tener un derecho penal de acto, inventan este derecho penal de autor, que era básicamente como bien dijiste, Osvaldo, para todos los sindicatos que básicamente estaban compuestos por obreros extranjeros, ¿no, Osvaldo? Sí, que o sea, el único delito que se les podía, o sea, el único delito inventado, diríamos, que se les podía imputar era el de asociación ilícita, asociarse para cometer un delito. Bueno, primero que es un delito grave, ¿no? De 3 a 10 años, ¿no? Y Uh-huh. tiene la virtualidad de no permitir la excarcelación, ¿no? Cualquiera que sea acusado de asociación ilícita impide que sea excarcelado, que también nos recuerda que también Milagro Sala está acusada del mismo delito.
Y aquí en Brasil pasa exactamente lo mismo, Osvaldo, un delito que siempre la policía, porque aquí también existe, pero siempre la policía lo coloca para evitar ¿cómo es? Las excarcelaciones mientras consigue las pruebas para procesar, ¿no? Sí, sí. Y lo peor de este último procesamiento del inefable Claudio Bonadío es que luego de fundar en 392 páginas el procesamiento de estas 18 personas, se declara incompetente. Y se declara incompetente por las causas por las cuales la propia defensa de Cristina Kirchner ya le había dicho que tenía que abstenerse de entender, porque esos mismos hechos ya estaban siendo investigados en otro fórum. O sea, él reconoce que los abogados de la defensa tenían razón de que no debía haberse iniciado la causa en los sauces, con esta decisión de apartarse de la causa cuando ya le habían pedido que se apartara antes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, realmente. Bueno, Bonadío podemos esperar cualquier cosa, evidentemente. Tiene un código propio, Bonadío. Sí, sí, que dicen que en los pasillos de Comodoro Pi es una frase común escuchar que Bonadío actúa de acuerdo a su propio código. Sí, que por ejemplo que a Comodoro Pi le dicen embajada extranjera porque no elige la ley argentina, ¿no? Rige la ley Bonadío. Bueno. No, y una cosa que es interesante, que como Bonadío reconoce, ¿no? Lo que pasa es que caen las tautologías, que las viviendas estaban efectivamente ocupadas por empleados de las firmas de Lázaro Báez, que eran personas que eran de fuera de Buenos Aires y que alquilaban esas viviendas para vivir en Buenos Aires, y dice que si bien dichas viviendas pudieron ser efectivamente ocupadas por empleados de las firmas de ese grupo Báez, nada obsta a que dicha maniobra sea ilegal y como devolución de esas concesiones de obra pública. ¿Cómo? Si están ocupadas, ¿por qué va a ser eso? Además, una cosa que es interesante, Osvaldo, que no resiste el menor análisis lógico, y aquí no hace falta saber nada de derecho, si pensamos que lo que esos alquileres devengaron de lucro, de ganancia o de producto, como le quieran llamar, a la familia de los Kirchner, es apenas la suma de 22 millones de pesos en 7 años, y que a Lázaro Báez se le adjudicó obra pública por valor de 20.000 millones de pesos, Osvaldo. Sí, la verdad que la coima que pagó fue bastante poco, 0,00 no sé cuánto. Sí, no, realmente ni estaría considerado coima en esos montos Y esta es una cosa interesante también que Bonadío dice, que también es sospechoso que Cristina Kirchner haya pagado por una reforma 400.000 pesos más a la empresa constructora Austral, se llama la empresa. A la empresa constructora Austral, y que eso también es sospechoso, pero en este caso es una coima al contrario, ¿no? Coima inversa. O sea que la que paga es la coimera. Como... Sí, claro. O sea, no, una cosa bastante... Y no te recuerda, Ramiro, el tema del pago de la coima y que los montos no tengan relación con las supuestas operaciones, el famoso bote de Lula, que el de valor, ¿cuánto valía? $3.000, una cosa así. No, menos, 3.000 reales, que deben ser $1.000. 3.000 reales, peor, menos todavía, y que realmente eso decían que era como una manifestación de la coima. La verdad que los políticos argentinos cada vez se valoran menos en sí mismos, ¿no? Y el otro caso también, el famoso apartamento que Lula tendría en Guarujá, que nunca fue de él, que nunca lo compró, que nunca lo adquirió, pero que supuestamente se lo habrían reformado para él antes que lo compre, cosa que nunca lo hizo, y que esa reforma sería la coima que le pagarían a Lula. Reformar un apartamento que nunca fue de él sería también una coima. O sea, estamos más o menos Bonadío... Sí, está utilizando jurisprudencia de Brasil, evidentemente. Creo que por ahí en la misma escuela, ¿no? La misma escuela, sí. Fueron la misma facultad los jueces. Bien, Osvaldo, te propongo que hagamos otra pausa musical y vamos ahora a un tema que va a ser un poco más delicado, ¿no? Que es nuevamente ataques contra la Tupac Amaru, ¿no? Por un lado, una favorable, que es el dictamen de la Procuradora Fiscal, ¿no? Gil Carbó. Y por otro lado, nuevamente, un ataque a la Tupac Amaru. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces un grupo llamado Raza Trunca, que consiguen hacer una mezcla bastante interesante entre chacarera y heavy metal.
y el tema se llama Si de chacareras me hablan. A ver. Si de chacareras me hablan, yo la canto en mil sentidos, la abrazo con toda el alma y despierto del hastío. Al lado de las tristezas va surgiendo nuestro ritmo, lucero de mi esperanza, soñando de algo distinto. Deberías ver los rostros sonriendo en las peñas. Ay, vidita, dame un poco esa fuerza que no cesa. Zapateale hasta que duela, zarandeale a tu manera, para sentir mi chacarera. Hoy debe latir tu entrega. No debes pedir permiso para liberar tus penas. Nadie se libera solo, todos juntos es la celda. Resistencia en alegría, resistencia que es promesa. Por la ruta sobre mundos para descubrir sin tregua. No me vengan con excusas, no quieran, no dan caminos. Aquí no cantamos solos, aquí razonan los grillos. Zarandeame como quieras, zapateame a tu manera, para sentir tu chacarera. Hoy debe latir mi entrega. No me vengan con excusas, no quieran, no dan caminos. Aquí no cantamos solos, aquí razonan los grillos. Zarandeame como quieras, zapateame a tu manera, para sentir tu chacarera. Hoy debe latir mi entrega. Bueno, Osvaldo, y vamos a seguir hablando entonces ahora de Milagro Sala, de la Tupac Amaru. Específicamente vamos a empezar por Milagro Sala y por lo que dijo la procuradora Alejandra Gil Carbó en el dictamen que le pidió a la Corte Suprema de Justicia, ¿no es verdad? Sí, recordando un poco que la Corte pidió que la Procuradora General de la Nación hiciera un dictamen en función que estaba entendiendo en el tema de la detención de Milagro Sala, en atención que había sido los organismos internacionales habían solicitado la liberación de la misma porque era inconstitucional esa detención. ¿Qué dijo Alejandra Gil Carbó, Ramiro? Bueno, dijo dos cosas. Primero, criticó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y dijo que realmente Milagro Sala tiene fuero parlamentar y que la ley 27.120 asimila a los representantes argentinos en el derecho interno a los diputados nacionales. ¿Qué es lo que había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy? Que la única que puede dar fueros especiales era la Convención Constituyente y que ninguna ley podría hacerlo. Y en realidad lo que dice Gil Carbó que no es así y colocó otros casos que por ley también se reconoció la inmunidad parlamentaria, ¿no? Sí, sí. Que hubo varios otros casos, ¿no? Por ejemplo, las constituciones provinciales de Santiago del Estero, de Río Negro, de Jujuy, de Tucumán y de La Rioja también. Recordó otra norma también, la 25.320, que dispone que los funcionarios o magistrados sujetos a desafuero, remoción o juicio político gozan también de inmunidad de arresto. Con eso dejó de lado el principal argumento
contra la detención de Milagro Sala, que es que ella es una parlamentaria del Parlasur, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí. Sí, y a su vez también hizo referencias a que todo procesado debe permanecer en libertad mientras se aguarda su juicio, en tanto y en cuanto no se demuestre que puede escaparse o poner en peligro la investigación. Extremo que evidentemente el Tribunal Superior de Jujuy nunca demostró que haya un riesgo en que pueda escaparse o ponga en peligro la investigación. Al contrario, para acreditar este tipo de extremos recurrió a cuestiones que no tienen la más mínima asidero jurídico. Básicamente eso, Osvaldo, pero también advirtió algunas otras cosas que nosotros ya habíamos comentado, ¿no? Como que, por ejemplo, que la Corte de Justicia de Jujuy omitió tratar algunas impugnaciones muy fuertes, ¿no? Como que era la falta de credibilidad y el interés manifiesto que tenían los denunciantes y los testigos que le acusan a Milagro Salas, ¿no? Inclusive uno de ellos, ¿no? Recibió 800.000 pesos del gobernador Morales y es empleado del gobernador Morales, ¿no? Él, no solo él, como también el hijo y la novia del hijo, son todos empleados del gobernador Morales y aparecen ahora denunciando a Milagro Sala de que habrían sido instigados para hacer el escrache al gobernador Morales, ¿no? Sí, y entre otros los argumentos falaces que utiliza la Corte Suprema de Jujuy es utilizar las características personales de Milagro Sala, diciendo que la posición de liderazgo y la capacidad organizativa de la señora Sala permitirían inferir la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Que no hay ningún fundamento para estos dichos, es solamente una lucubración que hacen los jueces de Jujuy, que ya hablamos en su momento cómo ingresaron a la Corte cuando se amplió la Corte en Jujuy, ¿no? Lo cual también sería una barbaridad refrendar esto, porque habría entonces dos tipos de diputados, ¿no? Aquel que está en una posición de estar en el llano y ese podría no ir preso en prisión preventiva. Ahora el que tenga algún tipo de jerarquía en alguna institución ya le cabería la prisión preventiva. ¿Cómo es esto? La ley tiene que ser la misma para todos, ¿no? Sí, no, realmente aberrante jurídicamente lo que estaban planteando la Corte de Jujuy, y esperemos que la Corte Suprema de la Nación tenga una interpretación contraria a esto, que si sigue demorando, se sigue extendiendo la prisión de más de un año que lleva sin razón. Si bien los dictámenes de Gil Carbó no son obligatorios, ya sientan un precedente muy importante y va a ser, la Corte no puede decir cualquier cosa. Y por motivo de esto posiblemente haya ocurrido combinadamente otro ataque, ¿no, Osvaldo? Con relación a la Tupac Amaru, ahora en la persona de Nélida Rojas, la número 2 de la Tupac. Y en la provincia de Mendoza, ya saliendo de la órbita de la provincia de Jujuy, ¿no? Otra provincia que también está cuestionada ante los organismos internacionales porque tampoco regiría el Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, y así la detienen a Nélida Roja, al marido y a las dos hijas, inclusive en un primer momento hasta les habían prohibido a las dos hijas que amamanten a los nietos de Nélida Roja, a sus hijos, ¿no? Que son criaturas de pecho, meses uno y apenas un año y medio otro. Ahora por lo menos le han otorgado la prisión domiciliaria. Y nuevamente las pruebas son medio que fabricadas, extorsión, estafa y asociación ilícita, porque supuestamente aparecerían denunciantes que dicen que los obligarían a participar en actividades proselitistas de la Tupac Amaru y a favor del gobierno y que por eso no les dieron la casa. Hay que investigarlo, lógicamente, hay que investigarlo. Sí, seguro, todito debe ser investigado, pero lo extraño de esto es que otra vez caen, como los delitos de extorsión y estafa no tienen la entidad penal como para permitir la detención, otra vez vuelven a recurrir a la figura de la asociación ilícita, lo que parece que se está transformando en el delito penal más utilizado del Código Penal argentino, porque cada vez que detienen a alguien lo hacen en función de una asociación ilícita, que ya hablamos tantas veces, inclusive hoy, de lo que es la asociación ilícita, que es redundante, ¿no? Sí, y yo escuché hoy en el Canal 7 de Mendoza a las personas que denuncian, y te digo sinceramente, no quiero decir nada, pero no me parecía nada consistente las denuncias que ellos hacían, ¿no? Pero bueno, te propongo que escuchemos un audio que hemos tomado del programa Parte del Aire, que conduce Filmus, en el cual Guillermo Carmona
que es un diputado del Partido Justicialista, explica muy bien qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué te parece? Sí, a ver, así aclaro un poco. Estamos en línea con Guillermo Carmona, que es diputado nacional, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y yo quería hablar especialmente con Guillermo, dirigente de la Corriente Nacional de la Militancia, y bueno, gran diputado nacional, porque esto de la represión llegó también a Mendoza, y fue detenida ayer Nelida Rojas, dirigente de la agrupación Tupac Amaru de Mendoza, al mismo tiempo que Gil Carbó dictaminó que es totalmente ilegal la detención de Milagro Salas. Entonces, Guillermo, si nos estás escuchando, acaban de hacer una conferencia de prensa denunciando esta detención. ¿Nos puedes contar qué es lo que ocurrió? Sí, cómo no, Daniel, buen día. Un gusto charlar con ustedes. Lamento las circunstancias en las que tenemos que conversar. Sí, efectivamente, ayer se produjo la detención de Nelida Rojas, la referente de la organización Tupac Amaru aquí en Mendoza, junto con su esposo y dos hijas, dos chicas jóvenes, chicas que están siendo mantenidas ilegalmente detenidas. Una tiene un bebé de 5 meses y otra de un año y medio, y no les han concedido ni siquiera la posibilidad de que amamanten a sus hijos. Esta detención se produce en circunstancias que reproducen lo que ha ocurrido ya en la provincia de Jujuy con Milagro Sala y los otros compañeros detenidos allí. Comenzaron acciones de criminalización de la protesta social hacia miembros de la Tupac, en la que evidentemente el gobierno provincial, en algún corte de calles, intentó involucrarla a Nelida Rojas, no pudo hacerlo, y luego han avanzado en el armado de una causa con características muy similares, adaptando a las mismas figuras jurídicas que lo ha hecho el Poder Judicial de Jujuy con Milagro Sala. Estamos hablando de coacción agravada, extorsión, y le colocan, a los efectos de poder consolidar una situación de detención, la figura de la asociación ilícita. Hasta el momento son 17 las denuncias que han dado a conocer desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía que está interviniendo, pero se habla de que habrían más denuncias, las cuales no se han dado a conocer, lo cual es un hecho absolutamente irregular y que puede denotar esto que ha pasado en Jujuy, ¿no? Que van sacando denuncias a medida que las necesidades del proceso lo requieren, a los efectos de poder mantener las situaciones de detención. A medida que se caen unas denuncias, esgrimir las otras denuncias que han sido fabricadas. Guillermo, ¿y cuál es el argumento para detenerla, digamos? Porque puede estar la denuncia, puede estar el inicio del procesamiento, pero para detenerla, ¿cuál es el peligro? No hay pruebas, no hay pruebas contundentes, Daniel, que den lugar a una detención, y esto ha quedado consolidado gracias a la apelación a la figura de la asociación ilícita. Evidentemente para el gobierno de Mendoza, para Alfredo Cornejo, para el Poder Judicial de Mendoza, para el procurador fiscal, que actúa como si fuera un ministro más del gobernador Cornejo, la existencia de organizaciones sociales presupone asociación ilícita. Y estamos ante un gobernador con sesgos autoritarios que, por su sutileza, en algunos casos, lo hace mucho más repudiable incluso que a la propia figura del gobernador Morales de Jujuy. Lamentamos mucho que esto esté ocurriendo en Mendoza, porque se están violando garantías constitucionales básicas en una provincia que se jacta permanentemente de ser modelo de respeto de la institución. Guillermo, ¿y cuáles son las medidas que decidieron ahí, presentaron recién en la conferencia de prensa que creo que acaba de terminar? Sí, en la conferencia los abogados de organismos de derechos humanos que están interviniendo dieron cuenta de cuál es la situación, han planteado el énfasis puesto en lograr la detención domiciliaria de las dos hijas del matrimonio, por el hecho que les comentaba de que tienen niños que están amamantando. Han puesto también énfasis en acciones que se van a implementar a partir del día lunes, a los efectos de
exigiendo a la justicia que ponga todas las causas, informe sobre todas las causas y todas las denuncias existentes, y se ha planteado también un requerimiento al gobernador de la provincia para que cese de operar a través del procurador de la Corte, que es una figura que, les reitero, actúa como si fuera directamente un ministro de Cornejo. Esta causa está armada, está diligenciada y planificada por el propio procurador de la provincia, en un procedimiento muy similar, les reitero, a lo que ya vimos desde hace más de un año en Jujuy. Ahora, Guillermo, parece ya como modus operandi habitual de la persecución política a través de la justicia, esto de revolear el delito de asociación ilícita, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, casi en todos te diría, en ninguno de los casos se justifica, pues la asociación ilícita, según tengo entendido, es un grupo que se arma para perpetrar delitos inespecíficos, como, por ejemplo, la mafia, un sinfín de delitos, no para, en el caso que fuera un delito específico. Los abogados que están interviniendo en este caso han clarificado mucho el concepto. En este caso es todo lo contrario. Se busca un delito para luego fabricar la idea de que haya una asociación ilícita. Entonces, tras un presunto delito, por ejemplo, coacción agravada, se infiere a posteriori que se había constituido una asociación ilícita que comete la coacción agravada. Por lo tanto, ahí se está forzando el argumento para aplicar la figura de la asociación ilícita en un momento en que la Corte Provincial recientemente ha emitido un fallo en donde ha criticado decisiones de la Procuración y del Poder Judicial en la utilización de la figura de la asociación ilícita, en otro caso también con connotaciones políticas, que fue la detención del intendente de Santa Rosa aquí en la provincia de Mendoza. Así que ya en este momento la Procuración Fiscal está actuando en evidente contradicción de este reciente fallo de la Corte Provincial. Una cosa que no les mencioné y aprovecho para hacerlo es que estuvieron representadas más de 100 organizaciones en esta conferencia de prensa, y bueno, vamos a movilizarnos también seguramente a la medida en que se vayan clarificando la situación judicial. Vamos a movilizarnos en función de poner en evidencia que aquí hay una situación de persecución política. El gobernador Cornejo, hace 2 semanas atrás, en ocasión de que el Partido Justicialista rechazó su pretensión reeleccionista, definió claramente y lo hizo públicamente que el adversario político, el enemigo político de Cambiemos en Mendoza es el kirchnerismo. Así lo han transmitido sus personas de mayor confianza. Bueno, hoy hemos visto un capítulo de esta acción de confrontación política y de persecución política contra una genuina expresión popular que ha adherido al proyecto nacional. Bueno, Osvaldo, demasiadas coincidencias para pensar que son coincidencias, ¿no es verdad? Sí, la verdad que es la reiteración, de hecho, a veces hacen presumir que no hay coincidencias, ¿no? En fin, bueno, vamos a dejar por aquí porque el tiempo es tirano y lamentablemente hemos llegado al fin. Y nos vemos el próximo programa, que seguiremos hablando un poco sobre algunos temas que no nos han entrado en este. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Aprovechamos para recordarles que este programa se transmite por RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante, y también por Las Voces del Muro. Y que los programas anteriores los pueden escuchar en nuestra página web www.cafemercosur.com. Y también nos pueden visitar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Café Mercosur, o escribirnos a contacto cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo, Ramiro. Nos vemos.